Vamos a hacer el ejercicio 8, donde acá es un poco, nos piden un popurrí de cosas, entre calcular respuestas correctas, calcular de vuelta límites, ¿sí? Los límites que nos piden calcular acá son un poco más desafiantes de los que hemos visto porque hay que usar otras técnicas, y yo les recomiendo que lean el apunte, pero vamos a ir viendo las propiedades en el medio. Vamos a hacer el b. El b es muy interesante, fíjense lo que tenemos acá. Dice límite de n tendiendo a infinito, ¿ok? De n a la cuarta sobre n más 1 más coseno de n. Acá aparece algo muy interesante que es el tema de la trigonometría, ¿sí? Nosotros sabemos, vamos a analizar por un lado esta parte que sigue siendo una función racional como las que hemos visto, y después esta que es una función trigonométrica. En las funciones racionales funciona de la misma manera que lo hemos visto antes, y después tenemos la trigonométrica que ya es algo nuevo para nosotros. Si nosotros dibujamos la función coseno, aproximadamente es una función así. Este es uno de los rangos, donde acá tenemos x y tenemos y, y este patrón sigue al infinito. Entonces, ¿qué pasa? Tomando números naturales, nosotros lo que tenemos es que esta es la función continua, ¿no? Tomando números naturales tenemos que siempre los números oscilan entre el 1 y el menos 1 sin tener mayores complicaciones. Entonces, el problema de hacer este límite es que si yo calculo directamente el límite de esta manera, lo que va a pasar es que esta parte me va a quedar, como este grado es mayor que este, me va a quedar infinito, ¿sí? Más un acotado, que es coseno de n, entonces tenemos un infinito más un acotado, algo que no se entiende mucho qué es y tampoco es muy definitorio. Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tener que usar las técnicas que vimos recién. Nosotros tenemos que tratar de llevar este coseno y que quede todo en la función racional. Entonces, coseno acá tiene un 1, ¿sí? En el denominador. Y este denominador es n más 1. Entonces vamos a multiplicar en el numerador y en el denominador n más 1 para lograr un factor común, un denominador común en ambas cuentas. Entonces, esto sigue con límite teniendo infinito de n a la cuarta más coseno de n por n más coseno de n, ¿sí? Y todo esto sobre n más 1. ¿Cómo seguimos ahora? La idea con esto es dividir por lo mismo que dije. Ya lo llevamos a una expresión igual que la anterior, si es una fracción. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir por el n de mayor grado, o sea, en este caso es el n a la cuarta, ¿ok? Entonces vamos a tener n a la cuarta más coseno de n por n más coseno de n, todo esto dividido n más 1, y ahora dividimos todos los términos sobre n a la cuarta, n a la cuarta y de acá. Y observen, dividimos n a la cuarta, simplificamos, nos va a quedar 1 más coseno de n sobre n al cubo, coseno de n sobre n a la cuarta, todo esto dividido 1 sobre n al cubo más 1 sobre n a la cuarta. Ok. Empecemos primero por... Nosotros ya sabemos que simplificando estos, ¿sí? Nos va a quedar... Estos es 1 dividido algo que tiende a infinito. Entonces nos va a quedar 0, ¿sí? 0 y 0 acá. Ahora vamos a ver qué pasa acá, pero primero quiero concentrarme en qué pasa con los cosenos, ¿sí? Porque nosotros decimos, bueno, ¿qué es el límite? Esto es una cuenta aparte, ¿eh? ¿Qué es el límite de n tendiendo a infinito de un coseno de n sobre n cubo? Tenemos que pensarlo así. Coseno, ¿sí? Esto sale del teorema del sándwich. Coseno está acotado entre menos 1 y 1, ¿sí? Y después, n cubo, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el límite de n tendiendo a infinito, esto va a ser un número acotado, ¿sí? Y yo lo estoy dividiendo por un número que tiende a ser infinito. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Independientemente del número, si es positivo o negativo, va a ser un número finito dividido a algo que tiende a ser infinito. Entonces vuelve con el mismo patrón de antes. Esto tiende a ser 0, ¿sí? Entonces, como tiende a ser 0, ¿qué es lo que sucede? Tiende a ser 0, entonces esto se comporta igual que lo que habíamos visto antes. Esto tiende a ser 0. Y lo mismo pasa acá, aunque sea en la cuarta, porque se aplica el mismo criterio. Entonces, la cuenta finalmente va a quedar 1 más 0 dividido 0. Esto va a quedar 1 tendiendo a 0
Y esto se lee de la siguiente manera. Si es 1 tendiendo a 0, y acá estamos hablando de 0 positivo, de 0 positivo justamente porque son números naturales. ¿Qué pasa cuando yo divido algo por un número que tiende a ser infinitamente chico? Es al revés que el infinito. Esto tiende a ser infinitamente grande, entonces tiende a ser más infinito. Entonces lo que sucede acá es que el límite de la sucesión no existe. O sea, no existe. Cuando el límite de la asociación da infinito, quiere decir que la asociación crece indefinidamente. O sea, el límite es infinito, pero como no es un número definido, entonces no existe, ¿sí? Según el riguroso criterio que nosotros tenemos. ¿Ok? Bien. Y ahora hacemos el D, que es un poco más simple, pero observen lo siguiente. Acá en el D nos piden calcular, aguarden un segundo, nos pide calcular el límite de esta fracción. Entonces vamos acá abajo. Entonces nos piden calcular, aguarden, nos piden calcular este límite. Y ahora ¿qué hacemos? Hacemos exactamente lo mismo. Este n, ¿sí? La fracción, si nosotros lo reemplazamos, todo nos va a quedar 1 sobre infinito, nos queda 0, o sea 0 menos 1, y acá queda menos infinito más 1. O sea, acá lo que va a quedar, este menos infinito más 1, lo que va a quedar es, o infinito más 1 sería menos 1 debido a algo teniendo infinito, o sea que es algo que tiende a 0. Pero vamos a hacerlo con la técnica que habíamos visto recién. Supónganse, nosotros tenemos 1 sobre n menos 1, es lo mismo que decir 1 menos n sobre n. ¿Ok? Y esto nosotros lo estamos dividiendo por n cuadrado más 1. Entonces, multiplico arriba, me va a quedar menos n más 1. Y multiplico abajo y me queda n cubo más n. Cuando aplico el límite de n teniendo infinito, me va a quedar menos n dividido por n cubo más 1 sobre n cubo sobre n cubo sobre n cubo más n sobre n cubo. ¿Y qué nos va a quedar? Esto nos va a quedar tendiendo a 0, ¿sí? Dividido algo que es 1 más algo que tiende a 0. Entonces, lo que sucede es que esto va a tender a 0. Eso es todo del ejercicio 8.